días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento del día en que nos estés mirando. Desde aquí estamos en una nueva emisión de Escritores sin Fronteras, un viaje en prosa, presentando libros de autores. Mi nombre, Daniela Patrone, desde Argentina, y hoy te traigo a la señora Nelsin Hernández Montoya. Vamos a conocer un poquito sobre ella. Nelcy Hernández Montoya nació el 19 de octubre de 1954 en Pereira, Colombia. Es comunicadora social y trabajó durante 34 años en la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, donde consolidó su profundo respeto por la palabra. Su trabajo promueve la escritura como herramienta de sanación y memoria. Impulsa actividades comunitarias orientadas al acompañamiento de adultos mayores y niños con discapacidad a través del arte y la música junto al coro Voces del Cielo. Junto Sí. a su madre, cumplió el sueño de publicar Memorias de mi madre, disfrutando mis 4 generaciones, una obra que recoge vivencias familiares y reflexiones sobre la vida, el amor y la resiliencia. Sobre esta obra vamos a hablar hoy. Bienvenida, Nelcy. Buenas tardes, un saludo para todos. Es un orgullo estar aquí en este momento con Daniela. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo lo que nos ha ofrecido los talleres de Escritores sin Fronteras. Me siento privilegiada, totalmente privilegiada, orgullosa. Me han llenado de alegría, de regocijo, totalmente. Ha sido para mí estos talleres, unos talleres de crecimiento personal, de motivación, de motivación para seguir escribiendo y me han llenado de mucha alegría todos los talleres. Y ahora con las antologías, la antología que estoy participando con el relato, Sí. Deslizamiento del río Lagunilla. Es un relato de mucha constancia, fe, esperanza, que todos debemos tener como seres humanos y nunca perder esa esencia que necesita el ser humano y sabiduría para enfrentar todo lo que la vida nos da y que Así tenemos que es. afrontar de alguna manera. Exacto. Tuve el placer, el honor de corregir la antología, de leer tu relato y la verdad, imperdible, maravilloso. Así que cuando ya salga la antología en el mes de febrero, recomiendo a todos que la puedan obtener, ¿sí? Porque es una obra de una gran calidad, no solo profesional, cultural, sino humana, ¿sí? Pero bueno, hoy vamos a hablar de tu libro, Memorias de mi madre, disfrutando de mis 4 generaciones. Quería que nos cuentes sobre esta obra, cuándo fue escrita, cómo fue diagramada, pensada y realizada junto a tu madre. En el año, cuando mi madre cumplió 80 años, yo me puse a pensar con ella de que la vida de ella no había sido tan fácil y que le había tocado afrontar momentos muy difíciles como madre, como esposa, como hija. Y le dije, mamá, ¿por qué no escribimos sus memorias? Y me dijo, pero ¿qué voy a escribir si no hay nada bueno? Le dije, sí, hay mucho que escribir, hay muchas cosas muy buenas porque usted en este momento tiene 2 generaciones que la aman mucho y la han ayudado a sobresalir y a darle sabiduría para que entendiera las pérdidas de sus hijos y todo lo que ella vivió como mujer, como niña, como mujer y como esposa, como madre también. Ujú. Entonces, en el año 2018 nos pusimos en la tarea de escribir Ajá. y con la ayuda de los talleres que he venido realizando, siempre pensé que yo lo podía hacer y sí me han motivado y me han ayudado tanto que yo le leo o los que han leído las memorias de mi madre Ujú. se han dado cuenta que hay personas que se han fortalecido con la ayuda de las generaciones que tiene, con la ayuda de sus hijos,
de los nietos, bisnietos y ahora tataranietos. Sobre todo los bisnietos no pueden creer que su abuela haya pasado por situaciones tan difíciles y que las haya afrontado con tanta sabiduría. Es un legado familiar este libro, ¿no es cierto? Sí. Y cuando vamos a los ancianatos, que vamos con el coro Voces del Ujú. Cielo, Sí. nosotros les inculcamos que deben escribir, porque escribir es para mí, es un desahogo, y mi madre lo sintió cuando empezó a leer el libro. Entonces, eso lo que yo le inculco a las personas cuando voy a los hogares, que deben escribir, pero algunos ya no lo pueden hacer por algún problema de salud, pero Claro. ya cuentan sus historias y eso ya contarlo ya es ganancia, ¿no? Para el ser Ujú. humano, contar su vida, lo que le pasó. Sí. Los escuchamos con mucho amor todas, cada una de los que vamos con el grupo, los escogemos y decimos, vamos a escuchar la historia de esta persona, si se oye muy interesante, y no son cosas que uno dice se están inventando o por el problema de salud se están inventando, no, son cosas que realmente vivieron. Ujú. Entonces, para ellos dan las gracias por haberlos escuchado al menos, haber estado ahí en ese momento, por haber Claro, por escuchado sus compartir. narraciones, sí. Exacto, compartir y bueno, la escritura es muy sanadora, ¿no? Sí, eso es Justamente importante. estaba pensando cuando me decías que tu mamá te decía que no tenía nada bueno que contar. Y justamente en esos momentos es cuanto más tenemos que es contar, que escribir, ¿no? Sí. Porque es muy posible que nuestras desgracias puedan ayudar a alguien que tal vez está pasando por lo mismo que pasamos, ¿no? Entonces creo que la literatura es justamente eso, exorcizar todo lo malo que nos pasó, lo que pensamos, lo que sentimos, para que a otra persona le sirva de ayuda. Sí, Y así es. comentabas que comenzaron a escribirlo en el año 2018, En el ¿no? año 2018. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Te reunías con ella en un horario fijo cada día? ¿Cómo fue el Sí, proceso nos este? reuníamos, íbamos las dos escribiendo lo más relevante de la vida de ella. Ujú. Y hay algunas partes donde ella se inspira a decirme como poemas, entonces yo no quise cambiarle lo que ella me escribía Sí. porque fueron cosas que a ella le nació escribir en ese momento, entonces eso lo respeté y así quedó plasmado como ella me lo dijo, porque me pareció muy bonito todo lo que ella me decía, todo lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Claro, era muy genuino, era lo que le nacía en Sí, el le salía momento. del corazón, del alma, todo lo que ella me Exacto. decía. Entonces ¿Y así cuándo lo lo...? plasmé. Sí, sí, perdón, sí, 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 decime. Y lo escribimos en Amazon, está en amazon.com y pues me ha gustado tenerlo ahí. En este momento no lo tengo en físico, pero quisiera tenerlo en físico con la ayuda de ustedes. Yo sé que lo lograré. Seguro. Y ahí voy. Ahorita estoy en proceso de hacer otro libro. Ujú. Tiene mucho que ver con la pérdida de un ser querido, el que acabo de perder en este momento, que es mi esposo. Lo siento. Entonces, tengo mucho que contar, de esta, es como una pesadilla todavía, no lo puedo creer, ya hace dos Ujú. meses. Muy Y reciente. sí, es muy reciente, entonces tengo por ahí ya algunos poemas que he escrito acerca de lo que viví, lo que viví con la muerte de mi esposo, Ujú. que fue tan repentino. Bueno, fuerza y seguramente esta escritura te va a ayudar a atravesar este duelo, Sí, ¿no es yo sé, cierto? con la Es ayuda de así. ustedes, yo sé que lo lograré. Por supuesto que sí. Aparte, quiero decir totalmente objetiva que Nancy escribe maravillosamente bien. Fue alumna mía de varios talleres y siempre fue un placer leerla, ver sus trabajos y guiarla. Así que de seguro el próximo libro que ya vas a gestar va a ser muy emotivo y muy lindo de leerte. Gracias. Y sobre el libro de tu madre, sé que ahí tenés una copia.
¿Querés leernos algún fragmento? Ahí está, con la tapa, hermoso. ¿Querés leernos algún fragmento que sea más significativo para vos? Tengo varios fragmentos donde ella me decía, cuando llegó el momento de escribir la muerte de su hija mayor, que murió a los Ujú. 55 años en el 2004, Nelly, Ah, ella le iba saliendo las palabras y yo iba escribiendo así rápido cada que dice, vuela, vuela, vuela muy alto, tu alma está en el infinito, está presente en mi corazón, tu recuerdo sigue vivo, acompañando mi alma, llenándola de valor. Cada día que pasa, mis recuerdos se llenan de nostalgia. El dolor está en lo más profundo de mi ser. A veces quisiera devolver el tiempo, pero es imposible. Sobrevivo a este dolor intenso que me atormenta la existencia. Vivo por vivir. no, muy, muy sentido, muy emocionante, la Y verdad. tengo otro fragmento que dos Sí. en esa misma página, en la página 27, dice, vivir. Nací para sufrir, nací para crecer, nací para luchar, nací para afrontar la realidad. Ya no quedan lágrimas, solo dolor en mi alma. Mi corazón late por ti, mis pensamientos deambulan por mi mente. Hoy no vivo, sobrevivo a mis miedos. Mm. Y dice, luz, dame sabiduría para seguir viviendo. Su luz es la justicia divina. Aprendí a navegar mi propio barco. Aprendí a vivir con frustraciones. Aprendí lo bueno y lo malo. Mm. Aprendí de la verdad y la mentira. Aprendí a sobrellevar. Siento que mi vida se agota. Siento que a veces se me acaban las fuerzas, pero lucho por ir reincorporarme. Agradezco cada día que amanece y estoy viva. Quiero más tiempo para ver crecer a los seres que amo. Quisiera verlos crecer, verlos felices y saber que están disfrutando lo que yo no disfruté de niña. No tuve amparo, compasión, comprensión. Ya no existe odio ni rencor en mi corazón. Y dice que Hermoso. esa dedicatoria está para las personas, para los seres humanos que sientan que la vida es un tesoro, dice mi madre. Ujú. Hermoso, Siempre. hermosas palabras, muy emocionantes, muy profundas y muy verdaderas. Ya Gracias. sabemos entonces de dónde tenés tu lado poético. Sí, sí, son palabras que salían del corazón y entonces no le pude cambiar nada porque Nada, fue muy auténtico. Fue lo que, exacto. muy auténtico, salía como del alma, de su corazón y para mí me, me, me hizo sentir que sí podíamos desahogarnos en este momento. Sí. Y la idea fue tuya de realizar este libro, ¿no es Sí, cierto? ella decía que no había nada bueno que contar, Ujú. entonces sí hay mucho que contar, mucho. Y una vez que ya lo tuvo en sus manos, que ya pudo verlo, leerlo, terminado, eh, ¿qué es lo que generó en ella? Eh, Mucha nostalgia, lloró mucho. Cada Mm. que decía una palabra, lloraba tenía que calmarse. Por ahí tengo un audio donde está ella leyendo el libro Ajá, y sí fue muy bueno para ella porque se desahogó bien. Y para vos también. también. Claro que sí. ¿Y cómo fue la respuesta del público de quienes lo leyeron? ¿Qué comentarios, qué críticas hubo? Todas las personas cercanas, familiares, amigos, familia, Ujú. nos felicitaron por haber logrado este escrito que salió del corazón, no salió de otra parte, sino del corazón del alma. Y yo invito a todas las personas que lo hagan porque desde niños empiecen a escribir, porque Sí, es bueno, uno tiene mucho que contar desde niño. Entonces, sería bueno
Tengo un profesor que dicta clases y él pone siempre de presente que deben escribir y, y contar sus historias, contar lo que sienten, lo que les ha pasado. Es verdad, no solo para dejar un testimonio sobre la vida personal de cada uno, o sea, este libro, como te decía antes, es un legado para tu familia, porque es la Sí, historia de una de las primeras personas, de las primeras generaciones, con todo lo bueno y con todo lo malo que tuvo que afrontar y que seguramente influyó en generación tras generación y las próximas que vendrán, ¿no es cierto? sí, señor. Así que muchos éxitos con este libro. Gracias. Y lo podemos conseguir por Amazon, Por ¿verdad? Amazon.com, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué año de publicación tiene? Fue en el 2021. Ah, bien, hace poquito. ¿Y en ventas cómo estuvo? Pues la verdad es que no me enteré nunca qué pasó con las ventas, entonces no sé cómo se consulta y lo importante Ujú. es que las personas lo puedan leer. Claro, pero sabemos que llegó más allá de tu familia a Sí, otras personas. sí, Eso sabemos. sí, Bien, señora. sí, que es lo importante de la Eso es lo literatura, ¿no? importante. Llegar al resto y tocar el corazón, que seguramente este Tocar el libro corazón. lo realiza, cumple con esa función. Sí. Bueno, y vos también tenés otros escritos más allá del libro que vas a comenzar ahora. En los diferentes dos rostros del amor también hablé Ujú, sobre la vida, sí, también hablé sobre la vida que es tan importante, eh, porque estamos en este mundo y qué pasa cuando una célula empieza a necrotizarla, es porque ya viene un problema en el organismo y tenemos que mirar por qué está pasando eso y entender la vida, que la vida comienza y también termina. exacto. Este libro lo alcanzó a leer mi esposo y él Ujú, entendió ahí qué le estaba pasando a él, ahí entendió él. Y, y entonces para mí fue muy importante que leyera esa parte donde yo hablo de las células, que es lo primero que debemos entender en la vida, de qué ajá, estamos hechos y qué puede pasar con nuestras células. Y entonces mi esposo me dijo, ya entendí qué es lo que me está pasando. Ya cuando llegó el libro en junio, ujú, le hice una dedicatoria y se lo entregué y él me dio un abrazo y me dijo, ya entendí lo que me está pasando, pero yo no sabía que se iba a morir, sino que él me dijo así. claro. Entonces, ese escrito fue muy importante para mí, hablar de la vida. Ujú. Y aparte de libros así, ¿tenés algo de ficción? Tipo una novela, eh, más de Eh, imaginación, pues ficción. espero que el próximo taller, el que no pude asistir porque preciso en esos momentos estábamos en ese trance de la Sí. despedida de mi esposo, entonces no me pude concentrar y me disculpo. No, por favor. Pero porque no era muy difícil llegar a concentrarme por tantas Por cosas que viví muy supuesto. difíciles. Y sí, espero que en los próximos talleres ustedes me ayuden con esa parte de ficción, que Claro. en cierta forma la viví el trance de mi esposo. Él tuvo Ujú, cierta ficción en su cerebro. ajá, Y eso lo quiero comentar porque fue muy relevante lo que vivimos, que hay muchas formas de morir, pero la forma como murió mi esposo, no nos esperábamos que él tuviera su ficción en la cabeza ya lo último de sus días de su vida. ujú. Y sobre eso va a tratar el libro en sí. Sí, sobre eso va a Perfecto. tratar el libro. Bueno, contás con todo nuestro apoyo y Gracias. profesionalismo para ayudarte, ¿sí? Gracias. Bueno, y ahora, sobre los escritores o no escritores, sino las personas que quieren escribir, escriben, pero no se animan a dar a conocer sus escritos. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo es como lo que empecé yo con mi madre, fue con un cuaderno empezar a escribir desde la niñez, desde que empezamos a sentir, a tener razón.
y empezamos a escribir las cosas que nos molestaron en la vida o que vivimos felices, todo eso hay que escribirlo. Y Ujú. a muchas personas que ya han pasado por separaciones de matrimonios, me funcionó. Con una persona me funcionó, le dije, coja un cuaderno y póngase a escribir todo lo que usted siente por su hija. Y Mm, funcionó con él. La hija apenas vio el cuaderno escrito por su padre, que ya llevaba 30 hojas. mm, La niña reaccionó y dijo, no, mi papá no es lo que yo estoy pensando. Y la niña apenas tenía 12 años. ajá, Entonces él vino y me saludó y me agradeció haberle aconsejado que escribiera lo que él estaba sintiendo desde que se separó de la esposa y la niña. Entonces yo digo, pues algo funciona, y uno que se siente a escribir en un cuaderno, así no sea muy bien redactado, pero sí, es un desahogo y es muy importante hacerlo. Es muy exacto. importante hacerlo, me parece a Para mí. uno y para el otro, ¿no es cierto? Sí, sí, para uno también. Muy Entonces, bien. me ha funcionado y en el ancianato yo les llevo cuadernitos y les digo que escriban, pero hay muchas personas que ya no tienen como esa voluntad de escribir, entonces prefieren que uno las escuche. Claro, que también es una forma de desahogarse y también te genera a vos ideas para escribir, ¿no es cierto? Porque la Sí, historia del otro inspira a uno mismo, sí. ¿no? Para crear. Hay historias muy difíciles de contar y Ujú. porque son historias como muy privadas, entonces uno dice, ¿cómo escribo yo algo de una persona que le ha dicho a uno con el corazón lo que le sucedió y cómo la escribo? Entonces hay que empezar a manejar eso porque son como, como falta de respeto uno decir, yo escribí su Lógico. historia Mm. porque me pareció muy interesante, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, me Claro, parece. siempre con la voluntad, con el acuerdo de la otra persona, Sí, lógico, sí, ¿sí? Pero sí, seguro hay historias que merecen ser contadas, merecen ser conocidas. sí. Es así. Y hablamos un poquito sobre la tapa de tu obra, ¿sí? Memorias de mi madre. ¿Quién Resu- eligió la foto? ¿Cómo fue la selección? La foto de Memorias de mi madre, Ujú. esta foto fue tomada en los páramos de Garagoa, Boyacá, Colombia, Ajá. porque a mi madre le gustó esa foto porque ella cuando estaba niña, ella vivió en un páramo así, igualito. Ah, Entonces ella decía, ay, esa foto, ¿dónde la tomó si yo allá fue donde yo viví? Entonces mi- yo le dije, mamá, esa foto es allá en el páramo en Garagoa. Dijo, pero es igual allá en Caldas, cuando yo llegué muy niña a Caldas, que era un páramo cerca del Nevado del Ruiz. Entonces esa fue la foto que elegimos con mi madre, porque fue ella lo muy vivió. sencillo elegirla. Sí, ella lo vivió. Y mi hijo tomó la foto porque yo le dije, necesito una foto del páramo allá en Garagoa, que ese es el lote que él tiene allá en el páramo y hemos hecho algunas actividades allá con la familia y hemos hecho camping y todo eso. Y a mi madre no la logré llevar allá por el clima, Claro, pero sí hacemos varias actividades allá en ese lote de ese páramo que es muy bonito y es muy, oxigena demasiado y uno sale de allá muy contento porque oxigena realmente el cerebro. exacto. Entonces, cada Entonces, detalle estuvo implementado. sí, ahí fue donde mi madre llegó cuando la violencia, llegaron Mm, ahí al pie del Nevado del Ruiz, eso se llamaba el Cañón de San Francisco. ajá. Y, y resulta que para llegar allá al Cañón de San Francisco solamente tenían que llegar a caballo, porque no Mm, había forma de entrar solamente a caballo, porque ajá. quedaba muy profundo, Claro, no podían pasar los vehículos, nada. no podía pasar. Entonces ya con mi hermana la logramos llevar allá. Hoy en día es una escuela, donde ella vivió su casa, es Ah, una escuela rural. Entonces ella se sintió muy contenta porque su casita ella la vio construida ya como una escuela. una escuela, algo tan Sí, útil, tan maravilloso.
y la Qué vista linda que historia. tenía desde ahí, ella tenía muchos recuerdos ahí en esa parte, entonces nos pareció muy bonito llevarla allá donde ella llegó después de que la guerrilla lo sacó por todo ese sector del Tolima, Líbano, Tolima, eh, Caldas, Manizales, llegaron al Nevado de Santa Isabel, después al Nevado del Ruiz, y ahí es donde, por eso es que es esta foto más o menos parecida a lo que ella vivió. Ujú. Hermosa, hermosa, genera mucha paz ese lugar. Sí, Esa es la impresión que me dio, al menos al verla en un primer momento, ¿no? Mucha paz. sí. Bien. Y en cuanto a cómo está relatado, ¿sí? Ya nos queda poquito tiempo, ¿no? Contanos la cronología, o sea, ¿siguieron un orden, por ejemplo, desde su nacimiento, adolescencia, niñez, adolescencia, adultez, o fue en diferentes momentos de su vida, como está relatado? Sí, lo separamos por capítulos. Primero Ujú. fueron mi infancia, la de mi madre, Sí, la adolescencia de ella, el testimonio, ujú, sí, un milagro que viví para contarlo, y la primera tragedia de ella, que fue la pérdida de su hija, de su hijo, primera tragedia de su hijo de 23 años. ah, Eh, Después, en ese primer capítulo habla de la segunda tragedia también de su hija. ujú, También en el segundo capítulo está cuando llegó el coronavirus. Ella ya sabía que eso iba a pasar porque ella escuchaba mucho radio, y en ese ajá, radio decían que iba a suceder, que iba a llegar el coronavirus. Y nosotros, mamá, ¿usted dónde es que está escuchando? ¿Qué es lo que escucha? ujú, ¿Por qué? ¿Cómo así que coronavirus? ¿Qué es eso? Y nos ajá, burlábamos de mi mamá, pero ahora yo escuchaba a un padre que estaba aquí en una emisora, la emisora Santa Fe, donde sí, decía que todas las personas de la tercera edad iban a ser llevadas a un sitio especial con una manilla para que se salvaran. Y ujú, entonces ella nos contaba lo que escuchaba por radio. ah, Y mi- eso fue ya para cuando iba a comenzar la pandemia. la pandemia, sí, Sí. Y después en el tercer capítulo ya ella da algunas recomendaciones, como hacer ejercicio, el yoga, eh, hace la inspiración de más o menos de los poemas que le leí, sí, y, y hace unos propósitos, y hay un acróstico que yo le escribí a ella. ujú, Hay un acróstico que yo le escribí a ella, eh, que es una inspiración mía, sí. de lo que yo pienso de ella, lo que ella me ha transmitido en la vida. eh, Más o menos como yo la veo a ella, como una mujer poderosa, una mujer fuerte. Ujú, claro que Eh, sí. en ese capítulo está el acróstico que yo le hice a ella. Ella se llama Oliva, mi mamá, Oliva Oliva. Montoya. Y Ujú, entonces con la O le escribí: ovaciono a las mujeres que solas educan a sus hijos. Con la L le escribí: libero toda clase de pensamientos que me agobian. ujú. Con la I le escribí: infinitas las posibilidades para ser feliz. Y con la B corta le escribí: valentía para afrontar los problemas. Eso es ella. Así es. Y el amor para dar incondicional. Maravilloso. La reflexión que le tengo aquí en la última página dice que hoy tengo salud, comprensión, amor. No estoy sola en este mundo. Soy la última de mi generación, pero seguiré luchando por mi existencia. Hermoso, Nelcy. Te felicito por esta iniciativa, a vos, a tu mamá, por no solo animarse a escribir este libro, sino por todo lo que tuvo que afrontar y siguió con ese buen corazón, esa empatía por los demás, ¿no es cierto? Así que Gracias. es un orgullo, me imagino, para vos tener una madre así. Y acá en Argentina se dice de tal palo, tal astilla. Una mujer tan amorosa, valiente, salió Nelcy. Gracias. No, Nelcy, por favor, ya tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo.
pero sin antes decirte que disfruté mucho de esta entrevista, que me dan muchísimas ganas de leer ese libro porque estoy segura que llega a la fibra más íntima del corazón. Así que lo recomiendo a Gracias, todos que lo busquen por Amazon. muchas gracias. Seguiremos en los talleres y los invito a todos que se inscriban porque la forma como ustedes dirigen y nos hacen sentir que podemos hacer más cosas, no Es que importa es la edad, así, no exacto, importa la edad, no hay límites. no hay límites de edad, sí. Exacto. Bueno, gracias Nelcy, un placer, que tengas un muy lindo día, fin de semana y una hermosa semana también. Y a Muchas todos los gracias. que nos vieron, gracias por estar ahí y será hasta la próxima emisión de Escritores sin Fronteras, un viaje en prosa. Me estoy Chau, despidiendo chau. como se despedía mi esposo cuando teníamos reuniones con la Por familia. su. Vida, vida, decía vida. Y vamos por ese libro también. Gracias. Gracias, Nelcy.